En esta mañana vamos a hablar sobre la lengua y el título del mensaje es El poder de la lengua se encuentra en nuestros corazones. Una y otra vez, mis queridos hermanos y amigos, las Escrituras mencionan el poder de la lengua. Santiago dedica todo un capítulo entero al control de la lengua. Y cuando consideramos la palabra de Dios, Jesús nos dice que nosotros tenemos que entender lo que para Él es importante, cuánto tiempo ocupa un extenso trato para el Señor hablar de la lengua. Vamos a buscar en Mateo 12:34. Busquemos ahí, seguramente van a estar poniendo la palabra de Dios en sus pantallas. Entonces busquemos Mateo 12:34, que dice así: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Quiere decir, hermanos, que nuestra lengua es el indicador. La lengua es el indicador, el termómetro de cómo está nuestro corazón. ¿Alguna vez lo habías pensado así? La Biblia enfatiza que todo lo que nosotros decimos es un indicador preciso de lo que hay en nuestro corazón y también en nuestra mente. ¿Por qué no decirlo así? Si tus palabras bendicen o traen ánimo a otras personas o comparten la palabra de Dios, entonces vas a dar testimonio de tener un corazón compasivo, un corazón agradecido. Pero si por el contrario tus palabras arrojan puro negativismo, que es el producto de tus temores, los temores que tienes en tu corazón y en tu mente, la falta de Jesucristo en tu vida, entonces voy a dar un testimonio totalmente dañino. Y no solamente eso, sino que con nuestras palabras dañamos también a otras personas. En esta mañana me gustaría hablar por qué decimos que el poder de la lengua se encuentra en nuestros corazones. Y lo primero que quiero compartir con ustedes es: la lengua tiene el poder de vida y de muerte. Es realmente importante saber que el poder que tiene la lengua, ese poder que está en la lengua, es a través de las palabras de nuestra boca. La palabra dice que la lengua tiene poder de vida y tiene poder de muerte. Proverbios 18:21. Vamos a buscar qué es lo que dice Proverbios 18:21. Y dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El apóstol Santiago dice que si alguien nunca falla en lo que dice, en lo que habla, entonces viene a ser pues una persona perfecta, ¿no? Capaz de refrenar todo su cuerpo. Imagínense, Santiago 3:2 dice la palabra, y yo les pido que tengan abiertas sus Biblias en el libro de Santiago, capítulo 3, el verso 2 dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Hermanos, la lengua es un pequeño miembro del cuerpo, ¿no es cierto? Pero déjame decirte que ese pequeño miembro que tenemos en la boca causa tremendos problemas. Verdaderamente, relaciones se terminan a veces por lo que nosotros estamos hablando, por lo que decimos.
gente pierde su trabajo a veces por lo que se habla. Hay conflictos y malos entendidos por darle paso a la lengua. Se pasa mucha vergüenza muchas veces por cosas que hablamos, por darle rienda suelta a este pequeño miembro que es la lengua. Ningún hombre, ninguna mujer existe que pueda refrenar su lengua, porque para eso, para poder detenerla, para poder controlarla, para poder refrenar nuestra lengua, necesitamos obviamente la ayuda de Dios. El rey David, dice la palabra, que él oró para que Dios pusiera centinelas o un guarda en la boca, al lado de su boca, ¿no? Salmo 141:3. Vamos a buscar Salmo 141:3. La palabra de Dios dice: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. También David oró para que las palabras de su boca y la meditación de su corazón sean aceptables delante de Dios. Había una canción, ¿no? Una canción muy antigua, ¿no? Que los dichos de mi boca y las palabras de meditación de mi corazón sean delante de ti, oh Señor, ¿no? Entonces David oraba así, le pedía a Dios que todas sus palabras, todo lo que él hablara, sea aceptable a los ojos de Dios. Salmo 19:14. Vamos a buscar ahí Salmo 19:14. Si no, allí en su pantalla vamos a tener este versículo, ¿no? Salmo 19:14 dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. David, hermanos, sabía que él no podía controlar su lengua sin la ayuda de Dios. Entonces, mis hermanos, mis amigos, debemos evitar las palabras ásperas. Debemos de evitar las palabras duras, las palabras injustas. Isaías 58:9 dice, ¿no? En Isaías 58:9, a ver si lo buscamos, dice así: entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí, si quitare de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Todo lo que nosotros hablamos que no sea agradable a los ojos de Dios, tenemos que quitarlo de nuestra boca. Jesús dijo claramente que nosotros tenemos que ser mansos y humildes, no ásperos, no duros, no cortantes, no apremiantes, no toscos para hablar. Hermanos, las palabras son estuches de poder. Acarrean, dice, muerte o vida. La palabra nos enseña que no debemos precipitarnos en hablar. Y muchas veces nosotros decimos: wow, pero lo que yo te dije, eso no quise decirlo, ¿no? ¿Cuántas veces has dicho eso a alguien cuando has hablado algo precipitadamente? No, yo no quise decir esto, ¿no? Pero ya lo dijiste. Ya es demasiado tarde, ya desparramaste tus palabras quizás negativas, que inmediatamente van a comenzar a hacer su trabajo en la vida de otra persona, a la cual tú te estás comunicando o le estás hablando. Tenemos que tener cuidado con todo lo que hablamos, con todo lo que decimos. Pero también la lengua muestra lo que hay en nuestros corazones. Mateo 15:18. Vamos a buscar Mateo 15:18. Dice:
pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. De tu boca sale todo lo que tienes en tu corazón y primero en tu mente. El Señor Jesús muestra que lo que entra por tu boca no contamina al hombre. Algunos podrían decirme que estoy equivocada o que de repente Jesús se equivocó, pero dice el Señor que todo lo que entra por mi boca no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale. Lo que está demostrando es que lo que hay en nuestros corazones sale de nuestra boca, de nuestro corazón. Por eso dice la palabra: de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, la solución es poder aprender a controlar nuestras lenguas, nuestras palabras. Las palabras tienen poder para levantar o para destruir y derribar a una persona, ¿no? O para edificarla, para enseñarle. Es el poder que tienen las palabras. Proverbios 12:6. Proverbios 12:6. Dice la palabra: las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Las palabras, hermanos, muestran lo que tú tienes en tu corazón. Si tú tienes un corazón lleno de amargura, de odio, un corazón que está dañado, ¿qué es lo que vas a dar? Vas a sacar palabras negativas y todo el tiempo vas a confesar cosas negativas y todo el tiempo vas a hablar lo que tienes en tu corazón o en tu mente, ¿no? Pero si por el contrario tú estás lleno del amor de Dios, entonces tus palabras que están en tu corazón, que es la palabra de Dios, va a salir y va a bendecir. Va a bendecir en lugar de quejarse. Hermanos, las actitudes pueden enviarnos a una gran victoria o a una total derrota o depresión. La lengua, hermanos, es un órgano creado por Dios. Igualmente nuestro corazón. La lengua es un pequeño instrumento, es pequeña, ¿no? Trata de jalar tu lengua para afuera y darle una medidita, seguramente la vas a encontrar chiquita. La lengua es pequeño, un pequeño instrumento que sirve para saborear, ¿no? Pero también para hablar y darle rienda suelta a lo que yo tengo en mi corazón. Santiago empieza con una advertencia tremenda, ¿no? Santiago 3:1, vamos a leer Santiago 3:1. ¿Qué nos dice Santiago aquí? Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibirán mayor condenación. El peligro, hermanos, de ser maestros se relaciona con el uso de nuestra lengua. Porque es un instrumento que es muy difícil de controlar. También es importante el uso de la lengua por el poder que ésta tiene. Hermanos, se producen grandes resultados de cosas pequeñas como nuestra lengua. 4 ejemplos nos da la palabra de Dios. Primero dice, es el freno para los caballos. Santiago 3:3. Y tengamos abierto ahí Santiago, porque lo vamos a buscar esas 4 ejemplos que Dios nos da. El freno para los caballos, Santiago 3:3 dice: y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. Imagínense, el freno para los caballos es un fierrito que ponen en la boca de los caballos, pero ese fierrito es capaz de conducir todo el cuerpo del caballo, es decir, el caballo va donde yo lo dirijo según ese fierrito que le ponen en su boca. Segundo ejemplo es los timones para las naves.
Algunas veces han visto las naves grandes, ¿no? Como el Titanic, por ejemplo, un barco pues inmensamente grande. Capítulo 3, verso 4 dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere llevarlos, ¿no? Es decir, esas grandes naves luchan contra vientos, contra el mar, para poder ser guiado por un pequeño timón, pequeño, y lleva todo ese barco tan grande donde el que la gobierna quiere, ¿no? A donde él quiere, ese barco va, por ese pequeño timón. 3, las lenguas de los cuerpos. Y esto nos toca a nosotros, ¿no? Capítulo 3, verso 5, la primera parte es A. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. ¿Cuánto sabemos que nuestra lengua puede hacer grandes cosas? Como dijimos, podemos hablar cosas muy buenas como la palabra y compartirla, como podemos dañar grandemente con nuestra lengua. Es pequeña, pero se jacta de grandes cosas, ¿no? Y también la chispa para los bosques. Dice la palabra de Dios en Santiago 5, la parte B, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Hermanos, una pequeña chispa puede hacer un incendio tremendo, grande, pero es pequeña la chispa, ¿no? Y así de mismo, cada ejemplo que hemos recibido representa cosas grandes, fuertes, pero controlados por algo pequeño. Lo importante es el mantener el control en nuestra vida, en nuestros corazones. Y así este pequeño miembro nos puede llevar a grandes victorias y de bendiciones. Controlemos nuestra lengua. Cuidemos lo que hablamos, lo que compartamos. Cuidemos, hermanos, cuidemos lo que estamos hablando con otras personas. También la lengua debe ser domada desde el corazón. ¿Se dan cuenta que todo tiene que ver con el corazón, pero también con la mente, ¿no? Santiago 3, 7 al 8. Vamos a buscar Santiago 3, 7 al 8. Dice la palabra, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Es decir, grandes ballenas, delfines, tigres, culebras, es decir, todo ha sido domado por el hombre, ¿no? Pero el verso 8 dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Cuántas veces has dicho algo de lo que después te has arrepentido? ¿Cuántas veces hemos dicho algo que dábamos por hecho y el resultado es que no era cierto lo que estaba pensando? ¿Cuántas veces has herido a una persona con una palabra mal dicha? Mi querido hermano, mi querido amigo, todos en algún momento esto nos ha pasado. No podemos decir que no, a todos nos ha pasado. Santiago 3:2. Vamos a buscar Santiago 3:2. Dice la palabra, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Hermanos, los pecados de la lengua incluyen el hablar bajo la ira, hablar en enojo,
hablar a la ligera, el blasfemar, hacer blasfemias, la mentira, el maldecir, el criticar, murmurar de tu hermano, de tu amigo, juzgar, hermanos, el proferir palabras obscenas. Muchas veces yo he escuchado decir, no, pero esas palabras, las lisuras que le decimos comúnmente, son palabras que están en la lengua española. Y si están en la lengua española las puedo repetir. No, las palabras obscenas también son palabras que le desagradan a Dios. Debemos de saber cuán importante es para el Señor que nosotros aprendamos a hablar. Miren lo que dice Mateo 36, 37. Vamos a buscar Mateo 36, 37. Dice, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por todas tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. De toda palabra, hermanos, ociosa, Dios nos va a tomar cuentas. De toda palabra que sale de tu boca y que no quisiste decir, Dios te va a decir qué pasó. ¿Por qué la dijiste? ¿Por qué hablaste? ¿No? Hermano, así de serio es el asunto. No es tan fácil como nosotros a veces lo pensamos. Hay que refrenar nuestras palabras, nuestra lengua. Las palabras no se las lleva el viento. Hay un dicho que dice, muy popular, que dice, las palabras se las lleva el viento. Eso es una gran mentira. Las palabras no se las lleva el viento, porque van en contra de lo que Dios dice. Hemos leído en Proverbios que dice que la lengua tiene poder de vida y de muerte. La palabra lo dice, no lo digo yo. La palabra de Dios lo dice. Entonces tenemos que aprender a controlar todo lo que nosotros hablamos. Es cierto, hermano, que el problema no viene de la lengua en sí. Todo comienza en nuestra mente y en el corazón. Todo lo que tú recibes en tu mente, comienzas tú ahí a pensar, pero después permites que baje a tu corazón y ahí se anidan los pensamientos. Entonces, por eso es importante cuidar nuestros corazones y cuidar nuestra mente. Tenemos que dejar, como dicen las Escrituras, que nuestra mente y nuestros corazones sean transformados. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Y esta palabra sí que va a ser nido en tu corazón. Y Dios dará como resultado un cambio, una transformación en tu vida. Yo recuerdo mucho, y ya se los he contado alguna vez, que cuando mi esposo se convirtió, antes de convertirse, él de 9 palabras, de 10 palabras, 9 eran lisuras. Hablaba, pero feísimo. Pero sin embargo, cuando él conoció al Señor, dejó que Dios transformara su vida de tal manera que nunca más él habló groserías. Mateo 12:35. Vamos a buscar Mateo 12:35. Dice la palabra, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Te das cuenta? Si tienes tu corazón lleno de la palabra de Dios, eso es lo que va a fluir. Eso es lo que vas a sacar de tu corazón. Y este es un principio poderoso. Si recibimos la palabra de Dios, la revelación de Dios, y la ponemos en práctica, entonces sí que vamos a ver cambios en nuestra vida. Si hablamos lo contrario a la palabra de Dios, eso vamos a cosechar. Pero si nos alineamos con el Señor, hermanos, vamos a ser bendecidos. Muchas veces nosotros mismos maldecimos nuestras vidas.
nuestro futuro, maldecimos a nuestros hijos. ¿Y por qué? Porque damos rienda suelta a lo que está en nuestro corazón y en nuestra mente y dañamos a nuestros hijos. ¿Cuántas veces le decimos a nuestros hijos, lo que tú estás haciendo no sirve? ¡Oh, qué burro que eres! ¿No? A veces confesamos los temores, ¿no? Y decimos, no me va a pasar esto porque me va a dar el otro, porque me voy a enfermar aquí, porque me voy a enfermar allá. Y algunos dicen, yo no voy a declarar. Pero ya estás declarando. Todo lo malo, todo lo que tu corazón teme, lo estás declarando. Tienes que tener cuidado con las palabras que tú dices, con lo que estás sacando de tu corazón. Tienes que renovar tu mente. ¿Para qué? Para que puedas tener en las buenas palabras de dónde sacar lo bueno. Como dice el Señor, ¿no? Del corazón saca lo bueno, ¿no? Filipenses 4:8. Para que veamos lo importante, hermanos, que es llenarnos de la palabra de Dios. Saber que podemos controlar nuestra lengua y todo nuestro ser con la palabra. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, hermanos, lo puro, no palabras soeces, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Te dan cuenta? Dice pensad. No dice hablar, dice pensar. ¿Por qué? Porque hablamos lo que pensamos, hablamos lo que tenemos en el corazón. Pero si nosotros tenemos en el corazón la palabra de Dios que dice lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo que es puro, lo que es de buen nombre, que es lo de Dios, entonces eso vamos a hablar. Hermanos, cuida lo que tienes dentro de tu mente, de tus pensamientos, de tus emociones, de tu corazón, para poderlo comunicar, para poder hablar, para poder aconsejar. Cultiva la sabiduría de Dios en tu vida. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, la oración, porque Dios da sabiduría y hay entendimiento a quienes se lo piden. 4. La lengua es inconstante. ¿Cómo así? Santiago 3, 9 al 12. Vamos a buscar Santiago 3, 9 al 12. ¿Cuánta enseñanza nos da la palabra de Dios, hermanos? Dice la palabra, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dice, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Hermanos, de la misma boca, de la misma lengua, con esa misma lengua bendecimos, adoramos y glorificamos a Dios. A mí me da risa a veces y tristeza más que risa. Hay personas que hablan, pero hablan re feo, porque dicen cuántas cosas, pero sin embargo dicen, ¡ay, Diosito! Y hemos puesto una pared entre Dios y nosotros, porque Dios no le agrada eso, ¿no? De esa misma boca, con esa misma lengua, maldecimos a los hombres, que dice que están hechos a semejanza de Dios. Con esa misma lengua, hermanos, insultamos a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros compañeros, o a nuestro esposo, ¿no? Con esa misma lengua nos quejamos, hermanos.
Nos quejamos del trabajo, nos quejamos de los compañeros, nos quejamos aún de las bendiciones que Dios ha puesto en nosotros, en nuestras manos. Aún nos quejamos de Dios y lo culpamos por las cosas que no pasan. Recuerdo que una vez que mi esposo no tenía un trabajo, yo salí a trabajar y en un principio feliz de poder ir a trabajar, me sentía realizada, qué lindo que estoy trabajando, pero llegó un momento en que me cansé. Y me cansé de salir a trabajar y comencé a renegar de aquel trabajo que Dios me había dado, que Dios había puesto en mis manos. Y comenzaba a orar y le reclamaba a Dios y lo culpaba a Dios. ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué yo tengo que ser la castigada? Y me quejaba y me quejaba. Y un día, cuando yo estaba orando, sentí en mi corazón claramente que Dios me dijo: cuando dejes de quejarte, te voy a bendecir. Y yo le pedí perdón a Dios. Y hermanos, nuestra lengua puede ser usada para bendecir al Dios, al Padre que tenemos, pero también puede ser usada para maldecir, para quejarnos, para menospreciar lo que Dios nos ha dado. Y no podemos decir: no, nosotros somos hijos de Dios, nosotros jamás nos vamos a quejar. No podemos decir eso, hermanos. Los hijos de Dios también se quejan. Los hijos de Dios también a veces profieren palabras que a Dios no le agradan. ¿Recuerdan a Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Dice que Pedro confesó a Jesús. Tú eres el Mesías, le dijo al Señor Jesús, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué pasó? Al poco tiempo lo negó y también maldijo el momento que estaba con Jesús. Por 3 veces, hermanos. Pero Santiago dice: esto no debe ser así. Esto no puede ser así. Nuestro hablar debe glorificar el nombre de Dios. No debemos de usar una forma de hablar en la iglesia, otra forma de hablar en la casa, otra forma en nuestro trabajo, ¿no? Mi esposo siempre decía: en la iglesia ponemos todos carita de ángel, ¿no? Y nos creemos los santitos. Pero en la casa somos, ay mamita, ¿para qué te digo, no? Entonces, con esa misma boca, en esa misma abertura, no puede salir agua dulce y agua amarga. De esa misma boca no podemos maldecir y bendecir y glorificar el nombre de Dios. Santiago, hermanos, apunta que eso es imposible. Es una contradicción. No podemos tener frutos buenos cuando recibe una agua amarga, ¿no? Realmente eso significa que hay una contradicción ahí. El árbol definitivamente que recibe esa agua amarga no es bueno. No es bueno. El fruto y la fuente no son buenas. El Señor Jesús enseñó en Mateo que las palabras de un hombre son la revelación de lo que tiene en su corazón y en su mente. Una revelación de su carácter. Una revelación de que verdaderamente un testimonio de que si es o no es un hijo de Dios. Todo lo que tiene en su interior sale, hermanos. Lo que decimos siempre va a indicar lo que nosotros somos. También dice: ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? No creo, ¿no? Esto no sería natural. Sería absurdo, hermanos, que una higuera produzca aceitunas. Y si ustedes lo han visto, por favor enséñenlo, ¿no? Porque eso sería algo inusual. Jamás se podría ver. De igual manera, un cristiano, hermanos, un hijo de Dios que vive en el pecado, ¿puede dar frutos de justicia?
No puede darlos. No puede. Porque eso no está en su corazón. El problema, hermanos, es que muchas veces tenemos un corazón dividido y hemos sido llamados para reflejar a Dios. Hemos sido llamados a que nosotros busquemos el hablar de Dios, a ser renovados por Él, a cambiar nuestra conducta, nuestras expresiones. Tenemos que reflexionar sobre lo que decimos para poder avanzar en mi vida cristiana. Todas nuestras palabras deben de ser para edificar, para construir, para enseñar, hermanos, amigos. Pero también la lengua se puede controlar. Hasta aquí podemos darnos cuenta que la raíz de nuestras palabras no radica en nuestra lengua en sí, sino en nuestro corazón y en nuestra mente. Hermanos, todos tenemos la capacidad para bendecir o para maldecir a través de nuestras palabras. Es por esto que debemos de corregirnos y corregir algunas cosas en nuestro corazón y en nuestra mente. Dios es tan bueno, tan misericordioso, hermanos, para con nosotros. Es tan grande que Él no quiere dejarnos como estamos. Él quiere transformarnos. Siempre está dispuesto a ayudarnos. Entonces, Dios lo que espera de nosotros es que nosotros nos esforcemos. ¿A qué? Primero, a dejar toda la amargura y la ofensa de nuestras vidas. La amargura, hermanos, es un resentimiento arraigado. Es el comienzo de toda herida. En otras palabras, es la falta de nuestra voluntad de poder perdonar. Entonces, la primera medicina que nosotros encontramos para poder sanar la amargura es el perdón. ¿Puedes perdonar? Para mí, una medida exacta para saber si he perdonado a alguna persona que me ha dañado es volverla a ver y lo que siente mi corazón por aquella persona. Para pedirle al Señor, si siento algo negativo, Señor, ayúdame a perdonarla. No puedo. Yo le decía eso al Señor cuando recién lo conocí. No puedo perdonarlo, le decía a Dios. Trabaja en mi corazón. Ayúdame, Señor. Y Dios te va a ayudar. Él te va a ayudar. Efesios 4:31 dice la palabra. Efesios 4:31. Cuán importante es la palabra de Dios, hermanos. Podemos aprender tantas cosas para nuestra vida y la dirección, no solamente de mi vida, sino de mi familia, de mi trabajo y todo. Efesios 4:31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Hermanos, si no dejamos atrás las ofensas, la amargura, la falta de perdón, entonces no vamos a poder avanzar. Expresemos siempre la verdad, la honestidad, la veracidad, hermanos. Lo amable, lo justo, lo bueno, como dice la palabra. No dejemos que nuestras palabras sean hostiles para los demás, que solamente llevan a ser heridas, porque hacen heridas en otras personas. Segundo, sé sensible a la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que tener cuidado con todo lo que hablamos. Debemos de ser sensibles a lo que Dios quiere obrar en nosotros, dejando que Él nos redarguya. ¿Por qué? Por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para
porque esto es necesario para estos tiempos y siempre, para que nosotros podamos filtrar todos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos a través de la palabra de Dios. Hablemos con sabiduría, edificando, hermanos. Efesios 4:29. Efesios 4:29. Dice la palabra: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Tercero, sé prudente, sé paciente. Todos tenemos la necesidad de mejorar nuestro carácter. La paciencia, hermanos, es una virtud que Dios nos las da, un fruto que Dios nos da. Entonces, Dios nunca tiene prisa para poder cumplir con sus propósitos. Él nos ayuda a que nosotros cambiemos y seamos transformados, a que podamos aprender en sabiduría, a manejar todas las cosas que tenemos que manejar para nuestra buena conducta. Proverbios 10:19. Proverbios 10:19 dice la palabra: en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Hermano, amigo, piensa antes de hablar. No hables por hablar. No des rienda suelta a tus pensamientos. Examina tu corazón con la palabra de Dios. 4. Desarrolla pensamientos positivos en tu vida. Es necesario tener en nuestra mente la palabra de Dios. Hemos leído ahí en Filipenses 4:8 que dice, ¿no? Todo lo que es verdadero, lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, hermanos, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso tenemos que pensar. En eso tenemos que pensar. Nuestras palabras siempre pueden salirse de control, pero si tenemos los pensamientos positivos de la palabra de Dios, vamos a tener nuestra mente, nuestro corazón, nuestra lengua alineada con la palabra de Dios. Hermanos, Dios siempre habla a nuestra vida a través del Espíritu Santo de Dios. Cuando decidimos hacer parte a Dios de nuestras vidas, cuando hemos decidido recibir a Jesús en nuestros corazones. ¿Has recibido a Jesús en tu corazón? Si tú estás pasando por estos momentos que no sabes por qué te sientes iracundo, molesto, fastidiado, herido en tu corazón, necesitas a Jesús. Necesitas recibir a Jesús para que Jesús transforme tu vida y te lleve por un nuevo camino y te dé amor, te dé paz. Hermanos, filtra todo en el consejo de la palabra de Dios. Si no has recibido a Jesús en tu corazón como tu Señor, este es el momento de hacerlo. Este es el momento de decidir y darle la oportunidad a Dios para transformar tu vida. Si tú quieres recibir a Jesús, pon allí en los comentarios: necesito a Jesús, quiero recibir a Jesús, necesito ser transformado, transformada para poder sanar los corazones de mi familia, de mis hijos, de mi esposa. Acepta al Señor Jesús como tu Señor y tu Salvador. Y nosotros vamos a orar por ti.